Buen día, hermanos, quería compartir el devocional de este día. Busquemos en nuestras Biblias el pasaje en Mateo capítulo 9. Versículo 9 dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En este día vamos a meditar sobre esta pregunta que hacen los fariseos sobre Jesús: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? En esta porción que leímos, Mateo cuenta de su conversión, cuenta cómo fue ese encuentro con el Salvador ese día después de curar al paralítico. Jesús pasa por el puesto de trabajo de Mateo o de Leví y lo llama: sígueme. Y él le siguió sin pensarlo dos veces. Mateo dejó su puesto de trabajo, le siguió y renunció así a las riquezas, renunció a la vida cómoda para ser su discípulo y peregrinar junto con Jesús. Mateo, después de eso, organizó una cena con Jesús, sus discípulos, y también se sumaron recaudadores, otros recaudadores de impuestos, seguramente colegas de Mateo, y también gente considerada pecadores por los religiosos de ese tiempo. Esta acción del Señor provocó la crítica de los fariseos, que se escandalizaron porque el maestro compartía la mesa y sus conversaciones con estas personas que eran consideradas impuras y alejadas de la ley de Dios. El comer juntos y de la forma que lo hacían, reclinados alrededor de una mesa que tenía 15 centímetros de alto, y comer en la casa de alguien era una experiencia mucho más íntima y cercana en la época del Señor que las comidas que podemos organizar nosotros hoy en día. El hecho de compartir una comida con alguien era a menudo de lo que se conoce como compartir el pan, indicaba que había un grado alto de confianza y de aceptación entre los invitados y el anfitrión. Por otro lado, tenemos que entender que los líderes religiosos judíos de ese entonces, entre los que se encontraban los fariseos, tenían mucho cuidado a la hora de elegir con quién compartían una comida por esa misma razón. De hecho, ellos evitaban toda posibilidad de poder asociarse con personas de mala reputación. No era que la ley se los prohibía, sino que ellos mismos habían establecido reglas que iban más allá de la ley para proteger su reputación frente a los demás, frente a la mirada de los demás. Para los fariseos, que eran arrogantes, su conducta llegó a ser casi tan importante como la ley de Dios. Jesús simplemente ignoró esas reglas, esas normas que iban más allá de la ley, que no las pedía la ley, y por eso en este pasaje lo vemos compartiendo una comida en casa de un recaudador de impuestos. Allí también estaban sus discípulos y habían recaudadores, como dijimos, y gente pecadora. La palabra para pecadores se refiere a aquellas personas que transgredían las reglas religiosas y eran consideradas por los fariseos como personas sucias e impuras en su cultura. Así que los fariseos no podían entenderlo. Jesús era un rabino popular, ya estaba siendo reconocido por todo el pueblo, que hablaba de Dios, traía muy buena enseñanza, y a sus ojos se preguntaban cómo era posible que él estuviera compartiendo una comida con personas que eran totalmente rechazables. Los fariseos juzgaban por las apariencias externas, y al ver a Jesús ellos dijeron: claro, estaba violando las leyes y las costumbres nuestras. Entonces se escandalizaron. Por eso ellos estaban en ese lugar, pero no estaban comiendo en la mesa. Seguramente estaban a la puerta o a la ventana. Mateo registra en el capítulo 5, versículo 20, que Jesús ofendió a los fariseos con sus palabras, porque él dijo que si sus seguidores no tenían una justicia mayor que la de los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos. Entonces, estos fariseos estarían pensando que si Jesús había elevado la justicia por cómo ellos la aplicaban, entonces
Jesús estaba contradiciendo sus enseñanzas. Para ellos, el asociarse así, de esta manera, con los publicanos, como Jesús lo hacía, estaba Jesús colocándose a la misma altura que ellos, en la misma clasificación que los publicanos. Por lo que explica Mateo, la pregunta no fue hacia Jesús directamente, sino que presentaron su crítica a los discípulos. Es posible que dirigieran esta crítica en voz alta esperando que Jesús la pueda oír. Y Jesús contesta esta crítica de tres formas, con tres argumentos, con una analogía, con una cita y con el propósito de su misión en este mundo. En la analogía Jesús está señalando que Él es el médico que atiende solamente a los que reconocen que están enfermos y desean su ayuda. El Señor estaba cenando con los publicanos y pecadores que estaban dispuestos a reconocer su enfermedad y que le pedían ayuda, en contraste con los fariseos que por su orgullo o su prejuicio no querían reconocer su necesidad, su enfermedad y que necesitaban de la ayuda de Jesús también. En el segundo argumento el Señor usa una cita bíblica. El Señor les recuerda el texto de Oseas 6:6, en donde se presenta la demanda de Dios y en cierta forma le está diciendo que ellos no lo estaban practicando y Jesús, sentado a la mesa, sí lo estaba haciendo al comer con publicanos y pecadores. Estaba obedeciendo a esa demanda de misericordia de parte de Dios. En el versículo 13 del capítulo 9 de Mateo, esa palabra sacrificio puede englobar todo lo exterior de la religión, todo el sistema de sacrificios y de leyes ceremoniales que el Señor muchas veces les había dicho a su pueblo que prefería la misericordia y luego los sacrificios y ceremonias. Lo interior, luego lo exterior. Los fariseos habían invertido el orden de estas prioridades. El tercer argumento del Señor es cuando les dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto era lo que el Señor consideraba que era la esencia de su misión. Se repite también este argumento en el capítulo 12, versículo 7. No había venido a llamar a justos, es decir, a los que se consideraban justos, a los que se veían a sí mismos como sanos, sino a los que realmente reconocían su pecado y a los que necesitaban de su ayuda. Volviendo a la pregunta de los fariseos, ellos se preguntaban por qué ensucia Jesús su reputación al asociarse con este tipo de personas. Y el Señor, con su respuesta, nos muestra cuál era su misión, pero también los verdaderos motivos del corazón de aquellos que lo estaban criticando. Jesús, en vez de seguir sus normas y sus prejuicios, Él quería romper con todo eso y mostrar y ofrecer amor, perdón, a aquellos que eran discriminados y rechazados por los demás. Este pasaje nos tiene que invitar a que, como nosotros, como seguidores del Señor, aprendamos a amar y a respetar a todas las personas sin importar su condición social o su forma de vida. Como sabemos, hay muchos pasajes que los voy a mencionar simplemente donde Dios muestra que no hace acepción de personas, no muestra favoritismo y no quiere que su iglesia cometa este error. Hechos 10:34, Pedro reconoce que Dios no muestra favoritismo y que acepta a todas las personas que le temen y hacen justicia sin importar su origen. En Romanos 2, versículo 11, Pablo enfatiza que Dios juzga a todos con equidad, sin preferencias de raza, estatus social o cualquiera sea su condición externa. Gálatas 2:6, Pablo señala que Dios no se deja influenciar por la reputación o la posición de las personas, sino que trata a todos por igual. Efesios 6:9 se exhorta a los amos a tratar bien a sus siervos, recordando que Dios es el Señor de todos, y no hace distinciones. Para ir cerrando este devocional, ¿cuáles son las características que tendría que tener en mi vida aprendiendo de esta actitud del Señor, de su ejemplo? Bueno, igualdad y justicia. En un mundo donde hay mucha discriminación, donde hay mucha desigualdad, donde en un manto falso de querer incluir a todos hay realmente rechazo, entonces nosotros debemos tener estas características: igualdad y justicia. Tiene que haber empatía también en nosotros al ver el ejemplo del Señor. En vez de juzgar a las personas, debemos empatizar con ellos.
ver en qué situación están, cuál es la necesidad de su corazón, cuáles son los problemas internos que están combatiendo. Somos llamados a eliminar todo tipo de favoritismo, de no hacer distinciones basadas en riqueza, fama, en poder, en estudios, en lo que sea. Y por último tenemos que estar al servicio de los demás, como lo hacía nuestro Salvador, con generosidad, con respeto, se acercaba a aquellos que eran rechazados y dejados de lado. En respuesta a la pregunta de los fariseos, tenemos que ser agradecidos, decirle gracias a Dios, nuestro Salvador, nuestro Maestro, se sienta con nosotros que somos publicanos y pecadores a la mesa. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día.